Yo los amo mucho. Ayer empezamos a decir que el año 2012 es un año de gobierno. Es un año en que Dios está haciendo cosas extraordinarias y estamos viendo el trono de Dios siendo establecido sobre muchos lugares de la tierra. Chihuahua fue un lugar muy importante de gobierno sobre México. Fue una de las intendencias más importantes de la Nueva España. Un lugar de juicio, un lugar de gobierno, un lugar de grandes jerarquías para gobernar este país. Toma tu lugar en la presencia de Dios. Dios es un Dios de tiempos. Dios es un Dios preciso. Y Dios sabe cómo hace las cosas. Hoy es 14 de septiembre. Un día antes de la independencia, de la celebración de la independencia de nuestro país. Y yo siento proféticamente que debemos hacer un acto, que algo va a suceder hoy, como que en los tiempos nos estamos adelantando al día de la independencia. Estamos hablando en un año de gobierno, estamos hablando de un día que es el día 14. 14 es número de generaciones. Amén. 14 significa una nueva generación. Y yo siento que hoy estamos en el tiempo de una nueva generación, una generación de gobierno, una generación de entendimiento, una generación de luz, una generación en el temor de Dios. Una generación que camine con Dios. Amén. Pero hay cosas que están sobre nuestro país, hay iniquidad que está sobre nuestro país, que está afectando aún a la iglesia. Porque aunque no querramos, nosotros venimos de la tierra y somos de la tierra. Y Dios sopló sobre nosotros su espíritu, pero la tierra y el hombre están unidos. Amén. Hoy en el desayuno de pastores veíamos cómo la iniquidad se pasa de las manos a la tierra, y la tierra recibe la violencia de nuestras iniquidades. Y cuando empieza la independencia, vamos a recordar un poco la historia. Estábamos bajo el yugo, la supresión, la conquista de España, que era un pueblo sanguinario, un pueblo idólatra, un pueblo terriblemente opresor, que vino sobre nuestra nación. Y Dios empieza a levantar hombres, una mujer, para traer la independencia de nuestro país. No había iglesia cristiana, pero Dios puede usar a quien Dios quiera. Dios puede usar una burra para profetizarle a un profeta. Dios usó a Ciro, rey de Persia, un impío, para liberar a Israel de la cautividad babilónica. Amén. Y Dios usó a Miguel Hidalgo para empezar la independencia de México. Empieza el movimiento de independencia, él sale erróneamente con la Virgen de Guadalupe como estandarte de él, pero todo esto tiene mucho que ver porque México nombró a Miguel Hidalgo el padre de la patria.
Entonces estamos hablando de gobierno, estamos hablando de paternidad, estamos hablando de restitución, estamos hablando de nuevos tiempos. Y no podemos edificar si primero no removemos los escombros de antiguas generaciones. Y México quedó sembrado de cosas muy negativas. Amén. La independencia, si bien fue una bendición que nos libera del yugo de nuestros opresores, pues también establece y reafirma valores paganos que fueron establecidos sobre nuestra tierra. Cuando los héroes de la independencia estaban por estas zonas, arrestaron a Miguel Hidalgo, fue traído a Chihuahua, que era el lugar de gobierno. En algunos documentos dice que el supremo gobierno se encontraba en la ciudad de Chihuahua. Entonces Chihuahua empieza a tener una importancia muy tremenda. España obviamente está enojadísima por causa de la independencia, no quiere perder la Nueva España, que es la que le provee todo el oro, porque se lo roban y se lo llevan para allá. Amén. Nos tienen sojuzgados, explotados, y obviamente se va a levantar con todo su poderío para tratar de destruir la independencia de México. Entonces es arrestado Miguel Hidalgo, lo encarcelan aquí y lo juzgan aquí. Entonces aquí estamos hablando de que Chihuahua fue establecido espiritualmente. Quiero que empieces a pensar todo esto desde un punto de vista también espiritual. Espiritualmente se establece un trono de juicio para cortar la libertad. ¿Me estás entendiendo? Los opresores establecen todo lo que se va estableciendo, y sobre todo si se establece con derramamiento de sangre, queda establecido en el mundo espiritual. El diablo sabe perfectamente cómo establecer sus poderes de las tinieblas, y se establece sobre Chihuahua un trono de juicio para apagar todo mover de libertad. En aquel momento era la independencia de México, pero este trono sigue establecido porque nadie lo ha quitado. Entonces agarran a Miguel Hidalgo, lo fusilan, y antes de fusilarlo, un obispo de Michoacán que estaba entre la curia aquí en Chihuahua hace una maldición terrible sobre el cura Hidalgo. Entonces esto es muy importante, porque si el cura Hidalgo es reconocido por nuestra nación mexicana como el padre de la patria, la maldición que está sobre Miguel Hidalgo está sobre nuestra patria. ¿Me está entendiendo? Entonces yo voy a leer la maldición que fue hecha sobre él. Y en este día, un día antes de la independencia, vamos a cancelar esa maldición. Vamos a cancelar esa maldición y vamos también a quitarle la paternidad de nuestra nación. Porque el padre de México no es el padre Hidalgo, el padre de México es Jehová de los ejércitos. Alabado sea el Señor. Así que hoy hay un cambio de guardia. Antes que se nos adelanten las celebraciones, nos adelantamos al diablo, alabado sea el Señor, y vamos a establecer al verdadero padre de nuestra nación mexicana, amén, para que empiece un nuevo ciclo de bendición sobre la tierra. Aleluya. Entonces, déjeme ver dónde lo puse. Acá está. Voy a leer el decreto tal y como fue escrito. Dice: decreto lanzado por el obispo Manuel Abad y Queipo, obispo de Michoacán, de 1810 a 1815. El proceso degradatorio se llevó a cabo el 29 de julio de 1811 en una de las salas del Hospital Real de Chihuahua, y consistió en rasparle la piel de la cabeza, que había sido consagrada como cristiano y sacerdote. Pensemos que en aquel momento no había iglesia cristiana en México. Si bien nos trajeron una gran cantidad de maldición los españoles, sí nos trajeron un nombre que era diferente al de Huitzilopochtli. Nos trajeron el nombre de Jesús, envuelto en una cantidad de rollos paganos, pero es mucho más fácil predicarle a alguien acerca de Jesús en México que predicar en las tierras musulmanas, por ejemplo. Entonces,
Ahí hay una pequeña bendición, por lo menos el nombre medio confundido, medio manchado, medio todo, pero trajeron el nombre. Entonces dice, la cabeza que había sido consagrada como cristiano y sacerdote, también le arrancaron la yema de los pulgares e índices de las manos que habían sido consagradas en el día de la ordenación. Después lo entregaron al gobierno español para que lo fusilaran sin ninguna de las prerrogativas y beneficios eclesiásticos en que antes se amparaba cualquier reo. Y ahora voy a leer la condenación y la maldición. Dice, sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla, excura del pueblo de Dolores, lo excomulgamos y lo anatemizamos. Desde las puertas del santo Dios Todopoderoso le separamos para que sea despojado y entregado a Satán, y abrirán, y con todos aquellos que dice el Señor, apártate de nosotros, no deseado, tus caminos, como el fuego se apartará con el agua, así se apague la luz para siempre, a menos que se arrepienta y haga penitencia. Que el Padre que creó al hombre le maldiga, que el Hijo que sufrió por nosotros le maldiga. Todo esto está cayendo sobre lo que después fue decretado el Padre de nuestra nación. ¿Me estás entendiendo qué cosa más terrible? Entonces dice que María Santísima, Virgen siempre y Madre de Dios, bueno, así escriben ellos, ¿verdad?, le maldiga, o sea, ya le pusieron ahí todos los demonios. Que todos los ángeles, príncipes y poderosos y todas las huestes celestiales le maldigan. Que San Juan el precursor, San Pedro, San Pablo, San Andrés y todos los apóstoles de Cristo juntos le maldigan, y el resto de los discípulos, quienes con su predicación convirtieron al universo, y la admirable compañía de mártires y confesores, quienes por sus obras fueron dignos de agradecer a Dios, le maldigan. Que el santo coro de las benditas vírgenes, quienes por honor a Cristo han desaparecido las cosas del mundo, han desaparecido las cosas del mundo, las vírgenes, bueno, aquí hay otra cosa que podemos investigar, le condenen. Que todos los santos que desde el principio del mundo, desde las edades más remotas, han sido amados de Dios, le condenen. Lo mismo en su casa que en el campo. Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla en donde quiera que esté. Ahora, ojo, porque esto va a caer de generación en generación en generación sobre México. Maldito sea en todas, maldito sea en donde quiera que esté, ya sea en la casa, en el campo, en el bosque, en el agua o en la iglesia. Sea maldito en vida y muerte, sea maldito en todas las facultades de su cuerpo, sea maldito comiendo y bebiendo, hambriento, sediento, ayunando, durmiendo, sentado, parado o descansado y sangrando. Sea maldito interior y exteriormente, sea maldito en su pelo, sea maldito en su cerebro y en sus vértebras, en sus sienes y en sus mejillas, en sus mandíbulas, en su nariz, en sus dientes y muelas, en sus hombros, en sus manos y en sus dedos. Sea condenado en su boca, en su pecho, en su corazón y en sus entrañas, y hasta en su mismo estómago. Sea maldito en sus riñones, en sus ingles, en sus muslos, en sus genitales, en sus caderas, sus piernas, sus pies y sus uñas. Sea maldito en todas sus coyunturas y articulaciones de sus miembros, desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies, no tenga un punto bueno. Que el Hijo de Dios viviente con toda su majestad le maldiga, como si Jesús hubiera venido a maldecir, pero bueno, le maldiga, y que los cielos con todos los poderes que los mueven se levanten contra él, le maldigan y le condenen, a menos que se arrepienta y haga penitencia. Amén, así sea, amén. Aunque usted no lo crea, la autoridad gubernamental
de aquel tiempo. ¿Quién era España? Unida al poder eclesiástico. Estamos viendo ya poder eclesiástico con poder gubernamental. Se unen a hacer esta maldición. Y esta maldición queda clavada aquí en la tierra. Fusilan después de esto a Miguel Hidalgo y le pagan a un sicario tarahumara para que le corte la cabeza. O sea que México tiene un padre maldito en todo punto de vista y decapitado. ¿Usted cree que esto puede afectar a nuestro país? Esto se sella gubernamentalmente. Las cosas que suceden gubernamentalmente unidos a la iglesia, y aunque la iglesia haya estado invadida de Babilonia, tomada por Babilonia, paganizada por Babilonia, no había otra iglesia. Era la única iglesia. ¿Me estás entendiendo? Y aquí se juntan estos poderes para traer una maldición terrible. En este lugar de gobierno en que fueron hechas estas cosas, luego nos preguntamos por qué se mudaron para acá los sicarios. ¿Por qué hay tanta violencia? Porque la tierra está clamando y la tierra está diciendo: estoy maldita por causa de esos gobiernos, estoy maldita por causa de esos decretos, estoy maldita por causa de todas las iniquidades que se han hecho en este lugar. Se dio por precio esa cabeza. Y ahora nos preguntamos por qué hay tantas cabezas rodando en el norte de nuestro país. ¿Puede atar los cabitos espiritualmente? ¿Se empieza a dar cuenta de lo que está pasando? Así que nos estamos adelantando al diablo, y hay una autoridad mayor que la autoridad de la Iglesia Católica. Hay una autoridad mayor que la del gobierno de México. Y esa autoridad es la del Rey de Reyes y Señor de Señores, a quienes representamos como hijos del Dios Altísimo, como siervos del Omnipotente, en toda la autoridad competente que nos ha sido dada para regir y para establecer gobierno en el nombre de Cristo Jesús. Porque si ciertamente la cabeza tiene gobierno y tiene reino y tiene trono, el cuerpo tiene gobierno y tiene trono y tiene jurisdicción. Y toda autoridad nos ha sido dada en el nombre poderoso de Jesús, sobre todo el imperio del diablo, sobre todo su poder, sobre todo principado que se nombre, sobre todo pacto que fue hecho sobre esta nación. Y quiero que te tomes de la mano de tu hermano como mexicanos. Y vamos a pedir perdón por México. Si puedes doblar tus rodillas, está medio complicado, pero si no, dóblalas espiritualmente. Yo sí tengo espacio aquí, así que yo lo voy a hacer, y los que estén en las orillas también lo pueden hacer. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos como tu cuerpo, venimos delante de tu trono de justicia, reconociendo que estamos en un lugar de juicio, que estamos en un lugar de gobierno, que estamos en un lugar que rige esta nación, y que los tronos ancestrales que están aquí están rigiendo nuestra nación mexicana desde aquellos tiempos de la conquista, Señor. Venimos a pedirte perdón, Señor, por todas las abominaciones que fueron hechas por nuestros ancestros, las iniquidades, el derramamiento de sangre, la idolatría, la hechicería. Y sobre todo, Señor, hoy te pedimos perdón como mexicanos por esta tierra de Chihuahua, por el pecado de nuestros padres, por el pecado de nuestros antecesores. Y hoy venimos delante de ti para cancelar la maldición que fue hecha sobre el cura Hidalgo
Hoy decretamos que la cruz del Calvario absorbe esa maldición y esa maldición es quitada de la nación de México. Esa maldición hoy es absorbida por la cruz del Calvario, porque no fue en vano, Señor, que tú moriste por esta nación, por todos los ciudadanos de México, Señor. Y en este día te pedimos, Señor, que ese sacrificio glorioso por el cual tú llevaste la maldición, absorba en este momento la maldición declarada, Señor, impíamente por ese hombre, ese obispo de Michoacán, Señor. Cancelamos cada palabra que fue decretada en contra del libertador. Decretamos toda palabra que quedó establecida en los aires, en la tierra, en los bosques, en los mares, abajo de la tierra y por encima de la tierra. Dios, cancelamos y anulamos esas palabras, esos decretos, los decretamos mentirosos, y hoy decretamos la sangre poderosa de Cristo Jesús, cancelando esa maldición sobre México. Te pedimos perdón por haber pagado precio, Señor, como mexicanos, por haber pagado un precio para que fuese decapitada la cabeza de Miguel Hidalgo, Señor, y hemos hecho a la tierra crediticia de que vengan los asesinos a cortar las cabezas, a traer maldición a nuestra tierra. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos perdón por esto. Y Padre, como el gobierno supremo, como hijos del Dios Altísimo, como reyes y sacerdotes, hoy ejercemos nuestra autoridad sobre esta nación, decretando que tu reino, que tu gobierno está sobre todo gobierno, está sobre todo decreto, está sobre toda maldición. Y hoy quitamos el nombre de padre de la patria a Miguel Hidalgo y decretamos que México solamente tiene un padre, solamente tiene un libertador, que tu nombre es Jehová de los ejércitos y tu libertador es Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Que la bendición del Altísimo es soltada por el Padre Eterno y que México recibe la paternidad del Dios Todopoderoso, que México recibe la unión de la cabeza y del cuerpo de Cristo. México no será una iglesia decapitada, México será una iglesia unida y alineada al pensamiento, a los designios y a los propósitos del Dios Altísimo. Hoy te concedemos, Señor, desde este lugar de gobierno, que tú seas el Padre de nuestra patria, y en la autoridad que nos es dada, Señor, en el nombre poderoso del Rey de reyes, Señor de señores, Jesucristo, vencedor sobre todo el infierno y sobre todos los poderes del diablo. Hoy removemos el trono de gobierno y el trono de injusticia y de juicio que fue establecido por el Imperio Español, que fue establecido por la curia, y anulamos los decretos de esos concilios, las injusticias de esos concilios, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy decretamos que hay un solo trono que desciende sobre Chihuahua, y de Chihuahua sobre toda la nación mexicana, y es el trono de Jesucristo, es el trono comprado por precio de sangre por la cruz del Calvario, y por precio de cruz, Señor, tú alineas todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hoy se reconcilian por la sangre poderosa derramada en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. E individualmente nos despojamos y despojamos la nación mexicana del manto de maldición que fuese decretado sobre el cura Miguel Hidalgo. Escrito está: será removido el manto de tinieblas que cubre las naciones desde el monte de Sión, y nosotros, como el cuerpo de Cristo, unidos a la cabeza. Y si Cristo está en el trono, nosotros estamos en el trono, porque el cuerpo y la cabeza no están divorciados ni están separados. Si la cabeza tiene gobierno, el cuerpo tiene gobierno. Alabado sea el Señor. Y como tal, Señor,
tomamos la soberanía espiritual de nuestra nación mexicana. Y estando sentados contigo en el monte de Sión, decimos: la cubierta de tinieblas que cubre el estado de Chihuahua hoy se rasga por el poder del Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y desde aquí se empieza a rasgar todo el velo de tinieblas sobre la nación mexicana. Cancelamos todo pacto hecho por el gobierno de Fox sobre la Virgen de Guadalupe, que se viene a unir al pacto y a la maldición del cura Hidalgo, quien tomó ese estandarte para decretar la libertad. Hoy le quitamos ese gobierno, esa autoridad, y decimos un gobierno mayor, que el gobierno de México es el que rige esta nación, es el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre poderoso de Jesús, hoy decretamos sobre México: sea la luz. Sea la luz, y la luz resplandeciente del cielo empiece a brillar sobre todos los rincones de México, empiece a alumbrar el entendimiento de todo el liderazgo mexicano, ilumine aún al futuro gobierno que entrará en posesión a final de año. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendecimos a México. Bendecimos a México. Bendecimos a México. Sé bendita México. Sé bendito México. Sé bendito México. Sé bendito México. Recibe la bendición de tu Dios. Recibe la bendición de tu Dios. Recibe la bendición de tu Dios.